Bueno, vamos a ver en este video cómo se resuelven triángulos rectángulos, ¿sí? La idea de resolver un triángulo rectángulo es encontrar los tres lados del triángulo y encontrar los tres ángulos, ¿sí? Más allá de que un ángulo siempre va a ser de 90 grados. Las herramientas que vamos a utilizar para poder resolver triángulos rectángulos son tres. La primera de todas es el hecho que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, son complementarios, ¿sí? Los ángulos agudos son los que no son el ángulo recto, ¿sí? Si tenemos este triángulo y el ángulo recto está acá, entonces alfa más beta siempre suman 90 grados. La segunda herramienta es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si tenemos los dos catetos y la hipotenusa, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Después, como última herramienta, vamos a usar lo que aprendimos recién hasta ahora, que son las razones trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿sí? Generalmente vamos a usar las tres primeras, ¿sí? Seno, coseno y tangente, que son las más directas. Y son con las cuales podemos usar la calculadora. Entonces, dicho esto, vamos a resolver estos tres triángulos. La idea para poder resolverlas es valerse solamente de los datos que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este triángulo. La hipotenusa mide 5 centímetros y un cateto mide 3 centímetros. Entonces, ¿cómo hallamos el otro cateto, por ejemplo? El otro cateto lo hallamos por el teorema de Pitágoras. Sabemos que 5 centímetros al cuadrado es igual a 3 centímetros al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 25 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados es igual a x al cuadrado, ¿sí? Pasé este restando. Entonces, ¿qué tenemos? Estos son 16 centímetros cuadrados y pasa este cuadrado como raíz. Y nos queda el módulo de x. Entonces, tenemos la raíz de 16 centímetros al cuadrado. Estos son 4 centímetros. ¿Sí? El cuadrado se va con la raíz. Y la raíz de 16 es 4. Es igual al módulo de x. Como x es una longitud, ¿sí? La longitud de un cateto, nos quedamos nada más con la parte positiva. ¿Sí? Porque x puede ser o 4 centímetros o menos 4 centímetros. ¿Sí? Esta parte no tiene sentido para este problema. Así que el cateto que nos faltaba mide 4 centímetros. Falta ahora encontrar los ángulos alfa y beta. Ya sabemos que este ángulo es de 90 grados. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, si nos formamos el ángulo alfa? ¿Sí? Tenemos la hipotenusa y el adyacente del ángulo alfa. ¿Qué relación trigonométrica relaciona el cateto adyacente de alfa y la hipotenusa? El coseno, ¿sí? Sabemos que el coseno de alfa es igual a el adyacente, 3 centímetros, sobre la hipotenusa, 5 centímetros. Entonces, esto es 3 quintos. El coseno de alfa es igual a 3 quintos. ¿Cómo despejamos alfa? Con la función inversa, ¿sí? Alfa es igual a, ¿cómo pasaba el coseno para el otro lado? Como el arco coseno. Arco coseno de 3 quintos. Y ahora usamos la calculadora, ¿sí? Shift coseno para el arco coseno de 3 quintos. Esto tiene que ser un ángulo, así que apretamos el botón que nos dice que es un ángulo para transformarlo en un ángulo, así que es 53 grados, 7 minutos 48 segundos. 48,37 segundos. Vamos ahora a encontrar el ángulo beta. Si ya tenemos de los tres lados, tenemos un ángulo agudo, falta encontrar el otro ángulo agudo. Beta lo podemos encontrar de dos maneras, ¿sí? Como alfa más beta suman 90, ¿sí? Alfa más beta son 90 grados. Entonces a beta lo encontramos como 90 grados menos alfa, que es el ángulo que encontramos recién, ¿sí? 90 menos el ángulo que encontramos recién nos da el ángulo alfa, que es 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. La otra manera de encontrar beta, ¿sí? Es usando razones trigonométricas, ¿sí? Tenemos el ángulo beta, conocemos la hipotenusa y el cateto opuesto a beta. Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Tenemos que el seno de beta es igual al opuesto, 3 centímetros, sobre la hipotenusa, 5 centímetros. Entonces, el seno de beta, ¿cuánto da? 3 quintos. ¿Cómo despejamos beta? Pasando el seno para el otro lado. ¿Cómo pasa el seno para el otro lado? Como arcoseno. Arcoseno de 3 quintos. Vamos a la calculadora para hacer esa cuenta. Shift seno
de 3/5 y nos da 36,869. Como sabemos que tiene que ser un ángulo, transformémoslo a ángulos, ¿sí? 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, ¿sí? Y ya tenemos los tres lados y los dos ángulos que necesitamos encontrar para resolver el triángulo, ¿sí? Eso es resolver el triángulo, hallar los tres lados y hallar los dos ángulos agudos. Bien, supongamos que en vez de tener la hipotenusa y un cateto, tenemos en este caso un ángulo agudo y el cateto opuesto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Supongamos que queremos encontrar X primero, ¿sí? Entonces tenemos este ángulo, el cateto opuesto, y queremos hallar el cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con cateto adyacente? La tangente, ¿sí? Entonces, la tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, 4 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es X, ¿sí? Y de acá despejamos X. Pasa la X multiplicando, ¿sí? Vamos a poner tangente de 30. Sí, vamos a pasar primero la X multiplicando. Tenemos tangente de 30 grados por X, ¿sí? ¿Sí? La X está afuera, es igual a 4 centímetros. Y ahora, ¿cómo hacemos? Pasamos la tangente de 30 dividiendo, ¿sí? X es igual a 4 centímetros sobre la tangente de 30. Bien, como tangente de 30 estaba multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado. Y tenemos 4 dividido la tangente de 30 grados. Y esto es 6,92. 6,92, pongámosle un decimal más, 9,28. 928 centímetros, ¿sí? Pues son centímetros sobre 1. Bien, ya tenemos X. ¿Cómo encontramos H? Tenemos 30 y tenemos el cateto opuesto a 30. Nos hace falta encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona opuesto con hipotenusa? El seno, ¿sí? Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Haciendo la misma cuenta que antes, llegamos a que H es igual a 4 sobre el seno de 30. Y hacemos la cuenta. 4 dividido el seno de 30 grados. Y nos da 8. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 8 centímetros. ¿Cuánto mide X? 6,928 centímetros. Y nos falta encontrar el ángulo alfa. Que el ángulo alfa es fácil de encontrar, porque sabemos que alfa más 30 grados son 90, ¿sí? Así que alfa es 90 grados menos 30 grados. Alfa son 60 grados, ¿sí? Y ya con eso resolvimos el triángulo. Tenemos los tres lados y el ángulo que nos faltaba. Vamos ahora al último ejemplo. Conocemos la hipotenusa y un ángulo. Y nos falta encontrar los dos catetos, y el ángulo que falta. Empecemos por el ángulo, que es lo más fácil, ¿sí? Tenemos que el ángulo alfa son 90 grados menos el ángulo agudo que ya conocemos, 60 grados. Porque alfa más 60 da 90, por esto que está acá arriba. Entonces alfa son 30 grados. Conocemos el ángulo de 60 y la hipotenusa, ¿sí? Y queremos sacar, por ejemplo, X primero, el cateto opuesto a 60. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno, ¿sí? Entonces, el seno de 60 grados es igual a X sobre 10 centímetros. Entonces, ¿cómo despejamos X? Entonces, X es igual a, pasa el 10 multiplicando, nos queda seno de 60 grados por 10 centímetros. Entonces tenemos 10 centímetros por el seno de 60 grados. Y esto nos da 8,66. Y pongamos un decimal más, bueno, 0, ¿sí? Centímetros. Ya conseguimos X, ya tenemos alfa, nos falta conseguir Y ahora. Conocemos el ángulo de 60, conocemos la hipotenusa, y nos falta encontrar el cateto adyacente al ángulo Y, al ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona hipotenusa con cateto adyacente? El coseno. El coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente Y, que no conocemos, sobre la hipotenusa, que es de 10 centímetros.
Entonces, despejamos y pasando el 10 multiplicando, ¿sí? Y es igual a 10 centímetros por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto va a dar ahí? Entonces tenemos 10 centímetros por el coseno de 60 grados. Y es igual a 5 centímetros, ¿sí? Tenemos centímetros por un número, 5 centímetros. Y con esto resolvimos el triángulo, ¿sí? Tenemos los dos ángulos agudos, 60 y 30 grados, y tenemos los tres lados. La hipotenusa que es 10, que era dato, un cateto que lo obtuvimos a partir del seno, y el otro cateto que lo obtuvimos a partir del coseno. Bien. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos siempre para encontrar los elementos del triángulo? Acá utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y razones trigonométricas. Acá utilizamos razones trigonométricas y el hecho de que los ángulos agudos son complementarios. Y acá usamos de vuelta las razones trigonométricas y el hecho de que los ángulos agudos son complementarios. Siempre en un triángulo rectángulo. Bien, con eso tenemos la parte de resolución de triángulos rectángulos.